El presente perfecto. ¿Para qué nos sirve este tiempo? Recuerden que en los idiomas el nombre de ese tiempo se utiliza para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, el presente simple es para describir rutinas, hábitos. El presente continuo es para describir lo que se está haciendo en ese mismo momento en que se está hablando. En el caso del presente perfecto, es un tiempo que se utiliza para describir principalmente una acción que inició en el pasado, pero que todavía continúa o es importante en el presente. Tenemos este ejemplo en la gráfica que estamos mirando. Laura y Camilo empezaron a estudiar en el Pilar en el año 2005. Acá lo tenemos, año 2005. Ese año 2005 pues fue en el pasado. Pero llegamos acá al 2020, llegamos al presente y ellos todavía están estudiando en el Pilar. No han terminado esa acción, van en noveno. Entonces tenemos que a pesar que iniciaron esa acción en el 2005, todavía se está realizando en el año 2020. Laura y Camilo todavía estudian en el Pilar. De esta gráfica podemos decir, Laura y Camilo han estudiado en el Pilar desde el 2005. En inglés nos quedaría, Laura and Camilo have studied in the Pilar since 2005. ¿Listo? Vamos a mirar nuestro segundo ejemplo. Acá. Llegamos a vivir a Bucaramanga en el año 1995. Acá inició la acción. Llegamos a vivir en esa época. Llegamos al año 2020, que es el presente, la actualidad, y todavía seguimos viviendo en Bucaramanga. Entonces, esta acción inició en el 95, pero todavía se desarrolla en el año 2020. ¿Ok? Podemos utilizar el presente perfecto para describirla. La acción inicia en el pasado, pero todavía continúa o es importante en el presente. ¿Listo? De la anterior gráfica podemos decir que nosotros hemos vivido en Bucaramanga durante 25 años. En inglés nos quedaría We have lived in Bucaramanga for 25 years. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se forma el presente perfecto? Recuerden que un tiempo se determina por el verbo, es lo único en que nos vamos a enfocar. Acá lo tenemos encerrado en un círculo rojo para recordar que es en el verbo en donde se realiza el cambio. En el caso del presente perfecto, está compuesto por dos palabras. Tenemos el have, aquí lo vemos, el have, y tenemos el lived. El have. El have nos funciona como un auxiliar que significa en español hemos o han. Y tenemos el verbo principal, que es el que me va a indicar la acción, que en este caso es lived. Este verbo va en pasado participio. ¿Cuáles son los pasados participios? Ya lo vamos a ver a continuación. Por ahora es importante identificar que el presente perfecto se forma con dos partes, con dos palabras, el auxiliar have y el verbo en pasado participio. ¿Ok? Perdón. Bueno, vamos a revisar primero el auxiliar have. Aquí lo tenemos. Está el auxiliar have, en español significa han o hemos. También tenemos la variación del has, acá la tenemos en el círculo encerrado en rojito. El has se utiliza únicamente para tercera persona. Recordemos que la tercera persona está conformada por he, she, it. Si tenemos en la oración un sujeto de he, she, it, entonces ya no colocaríamos have, sino colocaríamos has. O sea que nos quedaría de la siguiente forma, acá podemos ver los pronombres. I have, you have. En el caso de he, como es tercera persona, ya no colocamos have, sino has. En el caso de she, sucede lo mismo, sería she has.
Y en el caso de it has. Con los demás pronombres colocamos el have. ¿Ok? You, we, they, I. Tenemos I have. Este cambio de has solo se hace para he, she, it. ¿Ok? Y la segunda parte, que son los verbos en pasado participio. ¿Cuáles son los verbos en pasado participio? Vamos a recordar la tablita. Ustedes ya conocen la primer columna, que son la base de los verbos o el infinitivo, saltar, jugar, correr, los que no están conjugados. También ya conocen esta segunda columnita, que es el pasado simple, que también ya lo hemos utilizado. De hecho, lo recordamos este periodo pasado. Y ahora vamos a ver nuestra última columna, o la tercera columna, que es el pasado participio. Estos verbos en pasado participio son los que utilizamos para trabajar este tiempo que se llama el presente perfecto. ¿Cuál es el pasado participio? Los verbos terminados en ido, ado o edo en español. Por ejemplo, tenemos escribir. La primera columna, que es el infinitivo, sería escribir. La segunda sería escribí. La tercera sería escrito. ¿Listo? El verbo jugar. La primera sería jugar. El pasado sería jugué. El pasado participio sería jugado. Bailar, bailé, bailado. Estudiar, estudié, estudiado, etc. Esta tercera columna se llaman pasados participios y es nuestra tercera forma de los verbos. ¿Listo? Recuerden que los irregulares se trabajan en esta lista y que se deben aprender de memoria porque cambian sin ninguna regla, cambian de formas diferentes. Y que también tenemos los verbos regulares, que son los terminados en ed. Por ejemplo, work nos quedaría worked. El verbo live nos quedaría lived. El verbo listen nos quedaría listened. Y acá tenemos que mirar algo. Esta forma se escribe igual que en pasado, terminan en ed. Pero su significado cambia porque estamos trabajando el presente perfecto. Entonces, por ejemplo, en have worked significaría he trabajado. En have lived significaría he vivido. Acá este verbo no es la forma pasada, aquí no dice trabajé, acá dice he trabajado. Se escriben igual, pero como está acompañado del auxiliar have, adquiere un significado diferente. Acá diría he vivido. El lived no significa viví, sino vivido. ¿Ok? Se escriben igual, pero su significado es diferente. Bueno, ejemplos de oraciones en presente perfecto. Entonces tenemos, yo he trabajado durante 5 horas. ¿Qué quiere decir? Que empecé a trabajar hace 5 horas, han pasado las 5 horas, pero todavía estoy trabajando. ¿Listo? Entonces tendríamos I have, el verbo trabajar, que es work, y su pasado participio se le agrega la ed. I have worked for 5 hours. Segundo ejemplo, ella ha viajado 3 veces a Italia. Significa que la primera vez que viajó sucedió en el pasado, pero al día de hoy ha viajado 3 veces. ¿Listo? Entonces tenemos she, ella, ha viajado. Recuerden que para he, she, it utilizamos has. Ya no es have, sino has. She has. El verbo viajar, que es travel, le agregamos la ed porque es un verbo regular y nos quedaría has traveled 3 times to Italy. Tenemos el siguiente ejemplo. Ellos han escrito muchos libros. Entonces tenemos they han escrito have
El verbo escribir es write, pero es un verbo irregular, o sea que vamos a nuestra lista de verbos, miramos el pasado participio que es la tercera columna y nos quedaría written, escrito. They have written many books, muchos libros. Tenemos, él ha tenido 100 novias. Entonces, es tercera persona, entonces tenemos he, y recuerden que con he, she, it escribimos has. Tiene una variación el auxiliar, has. El ha sería has tenido, el verbo tener, que es have. Vamos a nuestra lista de verbos irregulares, buscamos en la tercera columna y el pasado participio es had. Entonces nos quedaría has had, ha tenido. 100 girlfriends. Tenemos los gatos han bebido leche toda la mañana. The cats have bebido. El verbo beber es drink. Es un verbo irregular. Vamos a nuestra lista de verbos, buscamos en la tercera columna y encontramos que el pasado participio es drunk. The cats have drunk milk all the morning, toda la mañana. Y por último tenemos, nosotros hemos estado en cuarentena desde marzo. Esta acción de estar en cuarentena inició en el pasado, en el mes de marzo. Pero vamos en julio y todavía seguimos en cuarentena, ¿verdad? O sea, todavía sucede en el presente esta acción. Tenemos we, nosotros, have, hemos, el verbo estar. Vamos al listado, recuerden que es un verbo irregular, es el verbo to be. Buscamos en la tercera columna la forma participio, el pasado participio de este verbo, y encontramos que es been. Entonces nos quedaría we have been in quarantine since March. ¿Ok? Y eso sería todo hasta el momento. Hemos visto hasta ahora las oraciones afirmativas del presente perfecto.